Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal amigos de este podcast mal llamado o bien llamado Cinerama? Otra vez estamos por aquí acompañándolos, tratando de ofrecerles un contenido que esperamos que sea de su agrado. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de este tema que tiene que ver con una profesión tan importante que es la docencia. Me acompaña mi compañera maestra Teresa en este episodio. Así que, ¿cómo Hola estás? Arqui, ¿cómo estás? Pues mira, Bien, yo bien. estoy emocionada de haber hecho este episodio por fin. La verdad es de que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero al momento de hacer la lista para el contenido de este programa, como que batallé. Batallé para saber como cuáles traer en este primer episodio. Pero cuéntanos sobre qué va a tratar. Pues ya, sobre los maestros ya dije. Ah. No, bueno, pues yo creo que pues va a variar, ¿no? Porque también sabemos que esta profesión de la docencia pues tiene como dos vertientes también, ¿no? O sea, me refiero a que tanto lo puedes amar como lo puedes odiar, ¿no? Ujú. O sea, porque obviamente creo que todos tenemos ahí entre los recuerdos esta parte de los maestros que pues nos enseñaron muchas cosas positivas, pero también tenemos estos maestros a los que nadie quiso, ¿no? Maestros que Ujú. ya sea por, no sé, sus maneras en la que nos enseñaron, digamos, lo que tenían que compartirnos, pues no compartimos, digamos, estas maneras, ¿no? O también estos maestros que sí nos dejaron, como ya dije, cosas positivas y que muchas veces se involucraron tal vez más allá de la cuestión solo pedagógica, sino que pues, Ujú. pudieron servir hasta como una especie de motivación, ¿no? De algo así para nuestra posterior vida, digamos. Si tú tuvieras que mencionar a una maestra o maestro que te haya marcado para bien, No pienso decir nombres aquí, sí, di nombres, di un pues nombre, no, aunque sea falso. Ah. en el maestro Longaniza, el maestro Chunga. Sí, bueno, y en este sentido pues tenemos pues varios ejemplos, ¿no? De la docencia, digamos, llevados al cine. Ujú. Por ahí, no sé, una muy famosa, yo creo que es tal vez la más conocida por todos, es La Sociedad de los Poetas Muertos. Ujú. Parece que es de Peter Weir, el director. Por ahí pues también tenemos Madadayo, de Kurosawa. O sea, hay grandes directores que también se metieron en este tema, ¿no? Jan Vigo con su película de Cero en Conducta, Lindsay Anderson con If, esta película donde sale Malcolm McDowell, Ujú. quien fue Alex en la película de Naranja Mecánica, más que nada fue conocido por ese papel. Pero pues también tenemos al maestro Roshi, ¿no? Ah, Escuela de rock, ujú. pues sí, o sea, tenemos muchos ejemplos ahí, ¿no? De Karate Kid, o sea que Miyagi. donde no es forzosamente como la relación en el aula, Ujú. sino que, o sea, funciona en la vida como un profesor, ¿no? Entonces, Sí, sí, Kung Fu Panda, Karate Kid, sí. Escuela de Rock, O sea, tenemos maestros por ujú, todos lados, ¿no? Y como te Star decía, Wars, todo eso. sí, o sea, tenemos maestros de estos dos lugares, ¿no? Donde los podemos ver. Entonces, ¿te parece si empezamos con las películas que trajimos para este capítulo? Sí, bueno, es que no sé, ¿Qué? para este capítulo, híjole, yo traté de concentrarme en lo que respecta a la industria del cine nacional Mm, y pues inevitablemente tengo que mencionar una película que creo que ahora pertenece como un imaginario colectivo a partir de que salió en taquilla, que es mm, la película de Radical mm. de el director Christopher Saya, que protagoniza Derbez. Entonces, pues aquí hay algo delicado porque yo tuve que como que apagar todos estos prejuicios que yo tengo Con Eugenio Derbez, con el con padre de Derbez. la cinematografía actual mexicana. Híjole, con el Adam Sandler mexicano. Sí. Porque, bueno, ya lo hemos visto como en otras producciones, lo hemos visto como en sus sketches y ya sabemos el personaje que es Derbez, ¿no? Sí. Que ha interpretado toda la vida. Y cuando empecé a ver esta película, pues obviamente todos estos prejuicios que yo tengo, pues salieron a flote, ¿no? La película de Radical es una historia que trata sobre un maestro que llega a una escuela primaria en una zona de la periferia de Matamoros, Mm,
una zona de conflicto Sí. en donde pues la balacera, la violencia, Pues es el pan nuestro el de cada narcomenudeo día. está así, pues era un escenario cotidiano para los niños de esa escuela y para la Es, población en general, ¿no? sí. Y pues él entra a esta escuela con una mentalidad pues muy distinta a la que el sistema le exigía y a la que el sistema estaba acostumbrado, ¿no? A la que los maestros, el director, los padres y los niños estaban acostumbrados. Y que es pues una forma didáctica de enseñar en donde es muy poco invasiva y más bien invita a que los alumnos se involucren directamente en la labor de crear conocimiento. Ya. Es decir, que ellos tomen las herramientas adecuadas para poder buscar soluciones a problemas que se les presenta. Yo escuché muchas críticas y leí muchas reseñas acerca de esta película tratando de encontrar así a alguien que pensara como yo, pero bueno, no, la verdad, no lo encontré, entonces ya dudé un poco de mí misma, me estoy haciendo gaslighting, pero la actuación de Derbez a mí no me convence. ¿Qué es lo que sí considero bueno en esta película y por qué la traje a este episodio a pesar de todos mis prejuicios? Porque la historia per se es muy poderosa. La historia está basada en hechos reales sobre este maestro que pues impulsa a toda una generación de niños que salen de 6º grado para pasar a secundaria, que todo ese tránsito escolar de 1º a 5º grado habían tenido un desempeño terrible, desastroso. Pero era un desempeño terrible medido bajo los estándares del sistema educativo que todavía sigue predominando en nuestro país, que se mide con exámenes hechos de manera estandarizada, que exige que tengas 10, que no sé qué, pero no se pone a calificar o a estimular que el alumno Aparte un sistema busque, como de competencia, ¿no? ajá, También, que el alumno busque pensar. mm. O sea, O sea, que no entonces, se aprendan nada más las cosas de memoria. Y estas cosas. bueno, el maestro más bien como que intentaba que no se aprendieran las Sí, cosas de o sea, memoria, sino que encontraran como ajá, exactamente. soluciones O sea, va en con... contra de estas Ajá, prácticas. y lo que encontraremos en esta película es que el enemigo principal es el examen enlace, que todos Ah. seguramente tomamos en algún momento, y más bien pues el sistema educativo per se, ¿no? O sea, los agentes que funcionan dentro de ese sistema educativo y quienes conforman ese sistema educativo, pues alumnos, padres de familia, maestros y pues estos agentes administrativos que pues se encargan de llevar recursos Sí. y exámenes a estos niños. La película de verdad es muy conmovedora. A mí no me hizo llorar, confieso. Lo digo aquí para que quede registrado. A mí no me hizo La llorar. traición, hermana. Pero Sí fue una película que tuvo un impacto exacto, muy era cabrón. lo que iba a decir. Mucha gente, pero de verdad mucha gente me recomendó esa película en su momento porque salió en Sí. el 2022 y era como, tienes que verla, te va a Sí, porque emocionar. incluso personas allegadas a mí en las cuales yo confío en su criterio, sí, algunas sí me contaron que era una buena película, ¿no? Pues yo, no es que tenga algo en contra de Eugenio Derbez también, pero las cosas que he visto él ya en cuestión de cine, pues en realidad no me han parecido tan buenas, ¿no? Mira, la vara no está muy alta respecto a las actuaciones de Derbez, Sí, de lo que sí, conocemos, ujú. pero creo que es como, de verdad funciona como un Adam Sandler mexicano, porque cuando él se dirige a sí mismo, creo que pues es el personaje el que él ya ha creado durante muchos años, pero cuando está bajo la dirección de otra persona, como que sí cambia algunas cosas. Yo creo que le falta creerse o como formar bien el personaje del maestro Sergio. En algunos momentos hay atisbos en donde de verdad le creo un poco, pero más allá de la actuación, más allá de todo eso, lo que les comentaba era que la historia es muy poderosa. Y bueno, eso me hizo reflexionar qué otras historias en el cine mexicano había a partir de esto que yo había visto, ¿no? De estos buenos ejemplos de maestras y maestros con una vocación en donde contagian a los alumnos y a los padres de familia por este entusiasmo por la escuela. Sí, Y por porque- eso traje otros dos ejemplos, pero quería platicar primero de esto que originó inicialmente como todo este debate que traigo en la cabeza. Bueno, entonces, ¿sí te gustó o no te gustó la película? Pues mira, Comprométete. híjole. O sea, Es- quitando este prejuicio del que hablas Ajá. de que es Eugenio Derbez. Está bonita la Sí, o película. sea, ¿sí crees que tiene un mensaje Sí, positivo? te digo, la historia es muy poderosa, muy conmovedora. Y lo que me hace pensar es que muchos maestros y maestras seguramente tienen
historias igual Ujú. de conmovedoras que Ya. esta historia, ¿no? Sí, por La lo que historia se hizo comentabas, ¿no? Que viral. igual es una película basada en hechos reales, pero aunque no fuera así, pues sí, yo creo Exacto, creo que... que la película tuvo también este impulso porque la niña, una de las niñas Mm, que es protagonista en esta historia, es Paloma Noyola, que en su momento salió en una portada de una revista en Estados Unidos mm, llamándola la siguiente Steve Jobs del mm. mundo, Órale. comparando pues el genio que tenía esta Mm, niña y la habilidad en en las ujú. matemáticas y en esta O sea, cuestión su lógica intelecto, pues, no. para resolver muchas cosas y entonces digamos que ella contra todas las posibilidades no solo pasó un examen que venía a ella reprobando desde Mm. muchos años atrás, sino que quedó en los marcadores Mm. nacionales de manera extraordinaria y luego creo que se fue a una Sí, yo competencia. creo que es un problema que pasa mucho, ¿no? Ajá, En las entonces fue así como escuelas. de cómo una niña que venía reprobando años atrás ahora se Sí, supone que es un genio. por lo regular no se atiende a estos problemas que hay Ujú. debajo, ¿no? De la fachada que vemos del alumno, ¿no? Ujú. Entonces es ahí donde se ve como el compromiso del Sí. docente al no solo quedarse con lo primero que le dio el alumno, Ujú. sino como buscar por qué el alumno no Sí, está tener esa respondiendo capacidad, ¿no? De encontrar la ahí. vocación, como Ujú. tal la vocación. Y por eso creo que es una película muy conmovedora, muy bonita, Ya. que la pueden disfrutar con las familias. ¿Ah? Ya saben que mis recomendaciones ustedes las pueden ver con su abuelita, con Sí, su mamá, con su sí, papá. sin raspar muebles, por favor. Y la pueden encontrar en Prime Video, o sea, la pueden Mm. ver ahí, la pueden consultar, Sí, ya me pues ¿de qué desmentirán, año es esa película? del 2022, o sea, es Muy muy reciente. reciente y de verdad, o sea, creo que deja un buen mensaje. A mí lo que me gusta también de esta película Ujú. es que precisamente a quienes no están cerca del mundo magisterial, que nada más pasamos por la escuela y que ya salimos, Ujú. sí nos recuerda un poco, pues, lo pesado que puede ser la labor docente y cómo la vocación es algo muy poderoso que no debemos desestimar. O sea, Ujú. el trabajo no debería de ser nada más para ganar dinero, sino estos trabajos en donde involucra el trato humano deberían o como lo vemos en esta historia, pues tener ese elemento de humanidad Ujú. como premisa. Y pues es lo maravilloso que pasa en esta película, que el Ya. trato humano cambia vidas. Órale. Pues digo, ya con esta recomendación, pues estoy un poco confundido si verla o no verla. Pues Yo vela, o tengo también ahí sea, una cuestión con Eugenio Derbez, pero ujú, pues, vela, la historia es digo, muy tampoco linda. podemos criticar una obra si no nos acercamos a ella, ¿no? Pero Entonces, si no te convence, pues espera mi siguiente recomendación. Pero antes pues, escuchemos la tuya. yo creo que me espero. Va, va, va. Bueno, pues yo la primera de la que voy a hablar creo que es algo parecida por lo que escucho Ujú, a la que tú nos platicas. Es una historia francesa del director Bertrand Tavernier. Es un director, creo que de los más importantes de los últimos tiempos en Francia. No es un director tan reconocido a nivel así mundial como otros que vienen empujando, pero como te comenté, ha hecho cosas bastante interesantes, sobre todo en cuestiones sociales, ¿no? Y esta película se llama Mañana será otro día. Es una película del 99 y bueno, todo esto se da en el norte de Francia, en una comunidad ahí en la que la economía sobre todo tiene su sustento en la minería, ¿no? Entonces acá vemos de entrada que hay una cuestión que muchas veces tiene un peso sobre la educación, ¿no? Que es la cuestión económica, ¿no? Porque este lugar tiene un problema ahí con las industrias o la industria de la minería ujú, en la que cierran, entonces pues la economía se ve ahí muy afectada. Entonces, pues las autoridades hacen ahí un recorte, digamos, de presupuesto en la escuela. Entonces vemos el papel tan importante que de repente juega en la cuestión económica, ¿no? ujú. Que no debería ser el motor principal, ¿no? Sino, como comentabas tú, la parte humana, pero sí, al final de cuentas, sí tiene ahí un peso específico, ¿no? Entonces, la película trata de un director de un kinder. No vemos como tal una situación dramática que sea la que detone como toda digamos, la problemática de la película. Simplemente, y por decirlo entrecomillado, es la cotidianidad que vive una persona a cargo de una escuela, ¿no? Ujú, O sea, todos estos casos diferentes con todos los niños, ¿no? O sea, ves cuestiones de maltrato, ves el abandono de repente de papás, ¿no? O sea, ujú, padres que por una u otra cuestión, ya sea por el trabajo o por ahí
no sé, Porque cuestiones piensan que la escuela es una emocionales. guardería a Bueno, ese es veces, otro ¿no? tema. Ujú, Por cuestiones emocionales tienen a sus hijos abandonados y todo esto, ¿no? ujú, Sí, hay ese detalle que tú comentas de que de repente ven a la escuela como una guardería, sí es como algo bien importante, porque es algo que creo que vemos en todos lados, ¿no? Actualmente. ujú, Porque de hecho hay una parte de la película en donde unos, unos personajitos vandalizan la escuela. ujú, Y entonces al otro día, como está todo el relajo este que dejaron, el director les dice a los padres que van a tener que quedarse, ¿no? A ayudar con las labores ahí para arreglar todo esto. Y si escuchas los comentarios de los papás, ¿no? Diciendo que, pues, que no tienen tiempo, que porque ya habían quedado ir a no sé lado, que a no ujú, sé qué lado, perdón, que su trabajo, bla, bla, ¿no? Entonces sí ves esta cuestión de que muchas veces los padres sí consideran a la escuela como una especie de guardería, como bien dijiste, ¿no? Y además que no simplemente es el hecho de que en el tiempo que están los niños en la escuela, sino que también cuando van a sus casas piensan que ya toda la labor educativa quedó en la escuela, ¿no? Y que ya ujú. no, Que no hay una continuidad, ajá, pues, en y que casa. no tienen que involucrarse ellos, ¿no? Ujú, Entonces, esta película, tío, lo que me gusta también mucho es que no, a diferencia de las películas, pues, hollywoodenses, es que una película hollywoodense encuentra un punto dramático y lo toma y de ahí se agarra y no lo suelta, ¿no? ujú. Porque es una fórmula que pues ya hemos visto en muchas Y que ocasiones y que funciona. funciona. Ajá. Ujú, Y en este caso sí te plantea o hay un atisbo ahí a ciertas situaciones trágicas, pero no se queda en ello, ¿no? Sino que dice, te muestra más que nada al personaje, como tú dices, que tiene una vocación y en la que va más allá de lo que es su trabajo, digamos, pedagógico, y sí se involucra hasta de manera emocional con los alumnos, ¿no? ujú, Entonces eso me parece que es una manera en la que esta película se diferencia de muchas de estas otras películas que vemos, ¿no? De Hollywood. Y también es como bien, para mí, pues curioso que de repente uno piensa en estos países como Francia, ¿no? Que son países de primer mundo y que no esperarías como de repente encontrar estas situaciones, ¿no? Y ves que es tan cercano, ¿no? Las problemáticas por las que pasan estos niños, ¿no? ujú. O sea, hasta parece como si fuera una escuela en México, ¿no? Las mismas problemáticas, nomás en francés todo, pero son pues, o sea, las mismas cosas, ¿no? Entonces te das cuenta, pues, cómo como humanos adolecemos de las mismas cosas y cómo también muchas veces la docencia, cuando una persona trata de involucrarse de más, de repente, más que ser como bien visto, es mal visto, ¿no? Hasta los mismos padres se sienten como Invadidos. ofendidos o invadidos, porque de hecho él tiene un problema ahí con los padres, porque trata como de, digamos, darle un mayor bienestar a un alumno, y pues entran los papás, ¿no? Así como diciendo, ¿por qué tengas en nuestras vidas? Y lo quieren ahí golpear, ¿no? Entonces, creo que es una película que vale mucho la pena ver para revalorar también esta cuestión de la docencia, ¿no? Porque hay muchas de estas películas que hablan de estos temas que tienen que ver con escuelas y así, por lo regular son una especie de denuncia, ¿no? A la estructura Ujú, educativa, perdón. Y estas películas, pues de repente está bien, ¿no? Que hablemos como de las partes buenas también del valor que tiene el maestro ujú. en la sociedad, ¿no? Porque pues pueden tener un peso muy significativo. Pues lo Entonces, que dices es precisamente por eso que tomé la película de ujú, Radical de este Saya, protagonizada por Derbez, porque yo dije, es que no es posible que sea el único referente que tengamos, ¿no? ujú, Para hablar de buenos maestros, en México al menos, o sea, sí, porque ya, como tú lo mencionaste al principio, pues hay muchas películas que hablan sobre la labor ujú, docente y el impacto que tienen en sus estudiantes. sí, Y lo que mencionas precisamente sobre cómo los maestros a veces se involucran más allá de lo que les toca, es un tema muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas escuelas, muchas escuelas, de conocer la historia de muchas maestras y maestros, de conocer a niñas y a niños en escuelas de palitos que están en la sierra ujú, y en escuelas, pues aquí en la ciudad, ¿no? Porque ujú, estamos en Morelia, para sí, quienes nos ven y nos escuchan. Y de verdad que me he encontrado de todo. O sea, yo confieso que no podría ser maestra porque ujú, terminaría con el corazón roto. O sea, hay tantas historias y sí, uno se encuentra con que finalmente el salón de clases funciona como un microcosmos de lo que ujú, está pasando en la sociedad.
Sí. dependiendo del paso del tiempo. Ujú. Y por eso es que mi otra recomendación, si no quieres ver Radical, y si tú dices que Radical es la única película que habla de buenos maestros, a cualquier santo le rezas, mi chavo, mi chava, porque mira, el otro documental que yo traigo es como la otra cara de la moneda, vaya, no en un mal sentido, sino que vamos a ver el lado de los estudiantes. Ya. Esta es un documental de Alana Simoes, que se estrenó en el 2024, que se llama La Falla. La Falla es la historia de un grupo de segundo grado que se tiene que despedir de su maestra. Están en el estado de Jalisco y esta maestra, o sea, lo que hace especial este grupo es de que es un grupo que viene de pandemia, que tuvo clases por Zoom. Y esta maestra que está en segundo grado fue su maestra de primer grado, fue una maestra recién egresada, aparte de la normal, y que se enfrentó con el reto de de enseñar a los niños a leer y escribir en pandemia a través de una pantalla. Entonces, la relación que ya tenían ellos como maestra y alumnos, pues era una cuestión especial porque se habían visto por pantalla, porque estaban aprendiendo nuevas cosas y ella los inició, digamos, como en este segundo grado. El documental transcurre en un periodo de 23 días, en donde vamos a ver cómo los niños asumen, digamos, como este primer duelo de perder a su primera maestra, que fue la que los inició en la educación primaria, pero también vamos a ver como a diferentes agentes en este grupo que funcionan también como catalizadores de qué es lo que está sucediendo en la población. Y suceden cosas muy fuertes dentro del documental. Les voy a spoilear un poquito para que se animen a verlo. Les toca el terremoto. O sea, hicieron un simulacro, ya ves que pasó hacia el terremoto, luego, y sucede una balacera. O sea, están haciendo un simulacro y de repente se empiezan a escuchar los tiros en el sonido. Yo cuando lo estaba viendo, o sea, sí me impacté. Yo dije, caray. Y cuando ves cómo la maestra resuelve con los niños, tú dices, es que esto es algo que no debería de suceder. O sea, no es un simulacro que debería de existir, en primer lugar. Y bueno, el documental tiene cosas muy lindas porque aparte los niños tuvieron la iniciativa de hacer como una especie de videocarta para su maestra. Entonces se mezcla un poco el documental con la videocarta de los niños y cómo los niños al final resuelven como este mensaje de alegría y de gusto por la escuela a partir de la experiencia que tuvieron con esta maestra. También, pues es una historia basada en hechos reales, porque es un documental, pero vamos a ver cómo funciona el grupo alrededor, pues, de este amor que tiene esta maestra por dar clases y por enseñar. Entonces, pues sí, con ese sí solté la lágrima en varias ocasiones de la película. Y esta película todavía no está en plataformas en este momento que estamos grabando el podcast, pero seguramente ya la van a encontrar en cines porque está dando pues su tour alrededor del país y próximamente estoy muy segura que la vamos a ver en plataformas. Es un documental que vale muchísimo la pena y que también hace una crítica muy fuerte a cómo el sistema educativo, pero también todo lo que involucra el sistema educativo, que es lo que hay alrededor de las escuelas y de los niños, impacta directamente en la educación de cada uno de los estudiantes. Sí, claro. Pues muy fuerte. Sí, muy fuerte. Pero escuchemos ya tu última recomendación, Arqui. ¿Ya está muy rápido? Sí. Bueno, pues porque si no, no voy a dejar de hablar de este docu. Yo otra que traje tiene que ver con el poder de repente que tiene la educación, ¿no? El impacto que puede llegar a tener con los alumnos. Es una película que en general como obra me parece que tiene algunas fallas por ahí, pero la idea principal que plantea es lo que me parece realmente interesante. Es una película del director Denis Gansel del 2008. La película se llama La Ola y trata, bueno, la sinopsis es de un maestro que es así medio ponquetón, ese maestro que pues, seguramente alguna vez tuvimos, ¿no? Que llega con sus playeras de rock y según el trae de los Pollos Hermanos. De los Pollos Hermanos. Pero trae como estas ideas como de ir con estrategias diferentes a las que le sugiere, digamos, el aparato educativo, ¿no? Entonces este maestro digamos, le encargan dar un taller que, le ponen dos opciones, ¿no? Dar uno que tiene que ver con la autocracia y el otro con la anarquía, parece. Y pues él obviamente quiere el de la anarquía, ¿no? Pues es rockerón y ponqueto y todo.
pero se lo cambia, ¿no? El otro maestro nomás por joder, es como, no, yo quiero eso, entonces te toca la autocracia, ¿no? Ujú. Entonces él dice, bueno, ¿cómo voy a hacer una clase que sea interesante para mis alumnos, ¿no? Cada vez estos alumnos más dispersos y todo. Entonces él se plantea eh, hacer una especie de adaptación en este grupo de un modelo autocrático, ¿no? Le sugiere a sus alumnos que tomen este modelo para así relacionarse en el salón de clases, ¿no? Ujú. De entrada parte la historia con una pregunta que les hace a sus alumnos. Ya sabemos que la sociedad alemana sigue cargando con este peso histórico, ¿no? Y juzgón ahí de lo que fue el fascismo, ¿no? Entonces él les pregunta, ¿creen que ustedes que en la actualidad una cuestión como el fascismo se podría llevar a cabo en Alemania? Y obviamente todos responden que no, ¿no? Que porque pues Ujú. ya ellos ya aprendieron su lección, que los alemanes ya nunca van a pasar por algo así. Entonces le dice, bueno, pues vamos a poner en práctica este modelo de autocracia y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces durante el transcurso de la película, en cada una de las clases, esta película tiene su recorrido o su duración en un tiempo de una semana, que es el tiempo de la película, pues, donde Ujú. él va a llevar a cabo como este experimento social, digamos. Entonces se empiezan a tomar medidas como muy autoritarias, ¿no? Tienen que llamar como el señor Werner, ¿no? Por decir algo. Ujú. Entonces todos los alumnos empiezan a tomárselo muy en serio, ¿no? O sea, Mm. empiezan a acatar las órdenes sin poner así como ningún pero, ¿no? Entonces empiezan con este tipo de detalles, luego incluso empiezan a hablar de cosas como el uniforme, empezar a utilizar un uniforme en algún momento de la película. A alguno de ellos se les ocurre hacer un saludo, ¿no? Porque se ve que todos los... Como su Sí, o sea, porra. digo, ya tenemos ahí No, como un sí, ejemplo muy ya. claro, ¿no? La historia no lo ha Sí, mostrado. entonces empiezan a decir, pues que es como para identificarnos, ¿no? Ujú. Y la cuestión es que se empieza a hacer como un grupo que se empieza a sentir como una especie de familia, ¿no? Porque también, como digo, como bien comentas en la historia, hemos encontrado en qué momentos los grupos sociales se han hecho más vulnerables a este tipo de personajes no Ujú. autoritarios. Entonces, en este pequeño grupo vemos como estos personajes que no se sienten parte de un grupo, digamos, o socialmente aislados, o que hay diferencias económicas. ¿Sabes? Es una película que la podrías poner en este momento, ¿no? De hecho, fue una película muy premiada, este, que te digo, tiene ahí como sus cojea por ahí en algunas partes, porque también utiliza un lenguaje muy para chavos, ¿no? Porque sí se ve que está dirigida como para los jóvenes, ¿no? Pero te digo, es una película muy interesante porque vas viendo esta transformación del grupo, porque incluso se vuelve como una pandilla, ¿no? O sea, donde no dejan entrar a nadie, empiezan a todos los que no piensan igual que ellos, no los dejan entrar a su grupo, ¿no? Órale. Y se empieza a radicalizar todo este asunto, ¿no? Y Ujú. hay un punto en el que el mismo maestro pierde el control y por ahí hasta se le ven destellos de que él mismo está como adoptando este poder, ¿no? Y porque se siente adorado, ¿no? Ujú. Y luego tiene estas ideas medio anarquistas y todo, pero al final de cuentas ves como estos jóvenes que no encuentran como una autoridad a lo mejor en su casa, o sea, alguien que los Una rija, figura a seguir. una Ujú. figura, lo encuentran a él y si ves como estos pequeños personajes que tienen como bueno, ves en la mirada, ¿no? Como esta cuestión de abrazar este sistema, pero como algo muy real, ¿no? Como algo muy necesario en su vida, ¿no? Ujú. Entonces lo que puedes decir, bueno, así entiendes el por qué pasó como este evento fascista, ¿no? Que pues ya todos conocemos, ¿no? Ujú. Entonces, digo, me parece que es una película muy interesante en el planteamiento y en el que al final ya pues, se resuelve esta pregunta que hizo el profesor al principio, no sé si se podría dar otra vez un evento como este del fascismo en Alemania, ¿no? Entonces Ujú. tiene un final ahí bastante perturbador. Nomás lo dejo así para que la vean. Entonces es una película que no pueden ver con sus abuelos. Sí tiene ahí por ahí algunas cuestiones. No es tan fuerte, digamos, el trayecto de la película, pero al final sí es un poquito ahí impresionante, ¿no? Se acaba ahí un poquito crudo el asunto. Yo creo que sería mi aportación. Teo se llama La Ola de Alemania, 99, gran película. Y pues ya.
Para terminar este episodio, yo solo voy a hacer la mención honorífica de un último documental, si les gustó Radical, para que lo puedan ver y también lo puedan disfrutar. Este se llama El Sembrador, es una película de Melissa Elizondo del 2018, la pueden encontrar en YouTube. Y esta es una historia también de un profesor, pero aparte me gusta este documental porque es un profesor rural que está en Chiapas en una escuela multigrado, en donde también es una escuela bilingüe. Entonces hay temas que tienen que ver con que es una escuela multigrado, cómo este profesor en donde se involucra en la educación de sus niños, en donde no hay internet, no hay señal de teléfono, no hay no hay elementos que tú digas, hay una biblioteca, ahorita salimos de así. Se tiene que agarrar de lo que hay. Y también tiene que hacerle entender a los padres lo importante que es la educación. Y vamos a conocer también a la par de la historia de este maestro a una niña, que tiene una historia de verdad conmovedora. Es que yo les digo, si le preguntáramos a los docentes sobre historias que tienen con sus alumnos, estoy segura que cada uno de los verdaderos maestros que tienen esa vocación tienen historias de verdad que a uno le apachurran el corazón. Y esta no es la excepción. Esta niña, pues, queda huérfana, es abandonada por su padre, tiene que hacerse cargo de sus hermanos, que es algo que también vemos en Radical. Y, es que no sé si spoilarlo o no, pero bueno, les voy a dejar porque en realidad toda la historia es muy conmovedora. Hay un momento en el que la niña dice que a pesar de todas las tareas que tiene que hacer como mamá de sus hermanitos y de encargarse también de su abuela, a ella le gustaría ser maestra, ¿no? Y seguir adelante. Y cuando está diciendo ese testimonio, hay una voz en el fondo, que es la abuela que está escuchando, que le dice, ¿y cómo vamos a hacer eso si no tienes dinero? Se corta la toma. Y es así como, es la realidad de muchos alumnos. O sea, por eso es que también tengo ahí un conflictillo con Radical, porque es como, tú puedes hacerlo todo si crees en ti mismo. Pues y es como, está bueno creérsela y saber que uno puede aspirar. ¿No? Que estos golpes de realidad. Pero los golpes de realidad a veces son muy, muy fuertes. Y bueno, el documental me gusta porque aparte de relatarnos lo extraordinario que es este profesor y que se pone a ver las nubes con sus alumnos y a estar en el bosque y trabajar con la tierra y demás, hay un corte enorme cuando los alumnos salen del cuidado de este profesor y deciden continuar su educación y se encuentran con que el sistema educativo va a aplastar toda esa creatividad y esa emoción por aprender que en un momento ya los había impulsado este profesor. Entonces yo les recomiendo que vean El Sembrador de Melissa Elizondo, está en YouTube de acceso libre, véanla, disfrútenla. Si les gustó Radical, les va a gustar La Falla y El Sembrador. De hecho, esta película de La Ola está en YouTube, por ahí ahí la pueden encontrar. Buenísimo, sí, porque luego nos reclaman que no encuentran las películas que recomendamos. Sí, la otra película, igual por ahí me doy a la tarea de buscarla y ya en otro momento les platicaré en dónde la pueden encontrar. Pues es momento de despedirnos, Arqui. Bueno, pues vámonos. Nos vemos en el siguiente episodio de Cinerama. De tarea les dejamos que por ahí nos comenten. A ver. Que algún tema del que les gustaría que habláramos en algún episodio, pues igual por ahí nos escriban. Está buenísimo. Pues ya saben, síganos por las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que no se pierdan ningún episodio de Cinerama. Hasta la próxima. Yeah.